Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, señor. A los años que se dejan ver. Ya digo lo mismo. Vamos a hablar. Ok. Hoy vamos a estar hablando de la glorificación del cristiano. Ya. Como sabemos, la salvación tiene 3 fases en la vida de un cristiano. Durante estas 3 semanas pasadas, yo les he estado predicando durante estas 3 tipos de fases del cristiano. Una vez que nosotros recibimos a Jesucristo, viene 3 fases que pasa el cristiano. La una es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera es la glorificación. La anterior semana les expliqué que hace 2 semanas les expliqué que éramos salvos solamente por la fe, lo que Jesús hizo. La anterior semana les expliqué de la santificación. Y hoy les voy a explicar un poquito más a fondo de la santificación y por qué la santificación nos va a llevar a la glorificación. ¿Ok? Vamos a hablar. Entonces dice, la justificación. La justificación se recibe en el cristiano en el momento que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Anoten en sus cuadernitos. Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesaras con tu boca y creyeras que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Solo a través de Cristo Jesús podemos recibir la reconciliación con Dios. En el momento que recibimos la reconciliación, automáticamente viene el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Automáticamente viene su Santo Espíritu sobre nosotros y nos va a transformar en una nueva criatura. Juan 3:6, anoten, Juan 3:6. Juan capítulo 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este pasaje nos recalca acerca del nuevo nacimiento. Es necesario que nazcamos de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el proceso de la justificación, la santificación. Al recibir esta naturaleza, ahora Dios te capacita para toda buena obra. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El nuevo nacimiento nos capacita para hacer las obras de Dios y como fruto tendremos la santificación. El Espíritu Santo está obrando cada día en tu santificación para hacer morir al yo interior, para hacer morir a nuestro ego, para hacer morir a nuestra carnalidad. El Espíritu Santo se encarga de cada día, como dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario que cada día nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos y vayamos permitiendo que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Recordemos, instrumentos de Dios somos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Anoten. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida? La muerte de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora, siendo libertados del pecado, vinimos a ser esclavos de la justicia. Entonces resulta casi imposible en un cristiano que viva practicando el pecado. ¿Por qué es algo imposible? Porque la palabra de Dios dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos al pecado para que abunde la gracia? ¿Qué pues? ¿Vamos a seguir andando en nuestra vana manera de vivir? ¿Vamos a seguir perseverando en hacer lo malo para que la gracia de Dios abunde para nosotros? De ninguna manera. En el momento que recibimos a Cristo Jesús, estamos muertos juntamente con Él. Y Él nos capacita para que ya no andemos en la vida que andamos anteriormente cuando no conocías de Dios, sino nos ha capacitado para vivir en una nueva vida. Como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dios nos ha transformado y nos ha libertado del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Dice también un pasaje de la Biblia, ¿o no sabéis que si alguno de vosotros os sometéis a alguien como esclavo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o sea de la obediencia para justicia. Entonces nosotros ahora hemos sido esclavos de la justicia, siendo liberados del pecado. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con una persona? Una persona que se dice ser cristiana no puede vivir pecando deliberadamente, no puede vivir en el mundo. ¿Por qué no puede vivir en el mundo? Porque recuerden, hemos sido separados para Dios. Si Dios te ha separado, entonces ahora tú tienes que vivir de una manera diferente a la del mundo. Porque si no, ¿cómo daremos testimonio de qué es la luz y qué es las tinieblas? Porque si nosotros participamos en las obras de las tinieblas, ¿cómo vamos a saber cuál es la luz? Ahora vamos a ver un gran ejemplo de una iglesia que se estaba santificando para poder recibir el cuerpo incorruptible. Esta es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que se está preparando para recibir ese cuerpo incorruptible, el cual dice la palabra que heredarán aquellos que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Anoten en sus cuadernitos, Apocalipsis, versículo 3, versículo 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Voy a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por cuanto aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcas que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Filadelfia. El nombre de la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal o el que ama a su hermano. Filadelfia era una iglesia que se mantenía fiel a la palabra. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo está buscando el fruto de la vida de los cristianos, por eso dice: yo conozco sus obras. Él conoce lo que tú haces en lo secreto. Él conoce tus íntimos pensamientos. Por eso el Señor nos dice: yo conozco tus obras. No te engañes, porque yo conozco lo que haces en lo secreto. Yo conozco lo que tú haces en la luz. Entonces el Señor nos está diciendo: hagamos las cosas buenas, porque nada es oculto bajo los ojos de Dios. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 8, 10. Efesios capítulo 2, versículo 8, 10. Un cristiano verdadero es reconocido por sus obras. Un cristiano verdadero es reconocido por sus obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si en verdad nosotros nos consideramos auténticos cristianos, pero no producimos obras o frutos, eso significa que algo no anda bien. La palabra es clara. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas que nos examinemos para ver si estamos andando en la verdad, si estamos andando en la fe. Eso es muy importante. Nosotros, vuelvo a repetir, somos salvos por la fe, pero si en el momento que recibes a Jesucristo viene a morar otra vez, les repito, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ayudarte a hacer las obras en estos momentos. Entonces las obras que nosotros hacemos ya no son para salvación, pero testifican que nuestra fe es verdadera. Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, Santiago capítulo 2, versículo 18. Es una hermosa palabra, dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas en las calles? Le preguntamos: ¿tú crees en Dios? Y dicen sí, pero sus obras demuestran lo contrario. Ahora, si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que demostrarlo a través de nuestras obras. Recuerden,
ya no son nuestras obras, sino son hechas en Dios. Pero la verdadera conversión requiere obras. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Anoten. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador, para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Se dan cuenta? Dice, el mundo no le conoce. El mundo no ha recibido al Espíritu Santo, porque si el mundo lo hubiera recibido, entonces no practicarían las obras que practican. Los fariseos un tiempo se acercaron a donde el Señor Jesucristo, y el Señor les dijo, si ustedes no se arrepienten, en vuestros pecados van a morir. Y los fariseos les dijeron, ¿cuándo hemos sido nosotros esclavos de algo? Y el Señor Jesús le respondió, el que practica pecado es esclavo del pecado. Y le dijo, si ustedes fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Pero ustedes no son hijos de Abraham, sino son hijos de vuestro padre el diablo. Porque todo el tiempo los fariseos trataban de matar a Cristo. Nos damos cuenta que nuestras obras testificarán nuestra fe. Un hombre llamado Juan Calvino dijo estas palabras: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe que salva tiene que venir acompañada de las obras. Amén. El Señor le dice también a esta iglesia, recuerden que esta palabra nos está diciendo a nosotros también que tenemos que constantemente practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden, tenemos que practicar lo que la palabra de Dios dice y testificar que en verdad estamos haciendo lo que Dios dice. El Señor Jesucristo le dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor dice a la iglesia de Filadelfia que Él ha puesto delante de ellos una puerta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta se refiere al conocimiento de las Escrituras. Si Dios está viendo la puerta, es porque Dios quiere que entremos. Él nos dará la oportunidad para proclamar y testificar la palabra de Dios. Las personas que son humildes, las personas, dice la palabra de Dios, que son sencillas, entenderán la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita para personas sabias, para personas estudiadas. La Biblia fue escrita para hombres sencillos. ¿Por qué fue escrita para hombres sencillos? Porque nosotros no damos la revelación, sino el Espíritu Santo es el que nos revela lo que la palabra de Dios quiere decir. Segunda de Timoteo, versículo 3 al 16. Segunda de Timoteo, versículo 3 al 16. Segunda de Timoteo, versículo 3 al 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La persona que es sencilla va a entender las Escrituras por la sencillez de la persona.
entonces por ende esta persona va a poder testificar de que Dios es verdadero. ¿Por qué va a poder testificar que Dios es verdadero? Por el testimonio, por su vida. Tenemos que entender que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Muchos dicen, he llegado a escuchar, dice, yo ya no vivo por el Antiguo Testamento, ahora yo vivo por el Nuevo Testamento. Pero no se han dado cuenta que la palabra de Dios es útil. Toda la Biblia es útil. Nosotros tenemos que escudriñar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había que venir. Para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. También el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia le dice, porque aún tienes poca fuerza. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. El Señor le dice a esa iglesia que tenía muy poca fuerza. Esta iglesia era una iglesia pequeña, una iglesia humilde, un grupo de cristianos. No tenían poder, eran poquitos. Esta iglesia no tenía muchos miembros de su iglesia, no tenía grandes programas, ni edificios espectaculares. Esta iglesia era una iglesia humilde. Pero déjenme decirles esto. A Dios no le impresiona la cantidad de personas en una iglesia, o la imagen, o el renombre que pudiera tener. Lo que verdaderamente le importa a Dios es que si estamos proclamando fielmente la palabra. Eso es lo que verdaderamente le importa al Señor, que proclamemos fielmente la palabra. Muchas de estas iglesias que son inmensas, que tienen capacidades aún para recibir a 5,000 personas, muchas veces en esos lugares no se está predicando la palabra de Dios, sino se está predicando falsas doctrinas. Una de ellas es la doctrina que han sacado estos falsos predicadores, que es la doctrina de la prosperidad. El que dice que Dios murió en la cruz para hacernos a nosotros ricos, cuando la Biblia en ninguna manera dice que Dios ha muerto para hacernos ricos. Dios murió por nosotros para salvarnos del infierno, porque no había posibilidad de que nosotros seamos salvos. Entonces, muchas veces nosotros vemos una iglesia llena, pero no significa que esa iglesia sea buena por lo que está llena. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que escudriñar las Escrituras para poder discernir lo que se está predicando en esos lugares para no ser engañados. Es muy importante. Por eso dice en Primera de Timoteo capítulo 4, 16. Anoten. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Se dan cuenta que la doctrina es muy importante. ¿Por qué la doctrina es muy importante? Les voy a poner un ejemplo muy hermoso que escuché hace poquito. La Biblia dice que hay dos tipos de personas, que hay dos tipos de cristianos en la iglesia. Unos son las ovejas y otros son los cabritos. Entonces hay dos tipos, las ovejas y las cabras. Las ovejas, dice que las ovejas se conforman con comer simplemente el pasto. Las ovejas no están buscando otro tipo de comida, sino es el pasto. Ellas solo comen pasto, pasto y pasto. Pero las cabras, ellas no se conforman con el pasto, sino empiezan a comer las latas, la basura, las botellas, todo lo que está regado en el campo. Y no se conforman
al comer solamente el pasto. Entonces, esto es lo mismo con los cristianos. Muchos cristianos se han entretenido mirando a estos pastores, los cuales les están predicando falsas doctrinas, les están predicando herejías, les están predicando cosas agradables para ellos. No les hablan del pecado, no les hablan que necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten, de igual manera van a perecer. No importa que estemos en la iglesia todos los domingos asistiendo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo y no testificamos nuestra fe a través de nuestras obras, en el día que el Señor Jesucristo venga, no seremos salvos. Por eso dice el Señor Jesús dice que en el día que Él venga, Él apartará a la cizaña en un lado y al trigo en otro lado, a las ovejas en un lado y a las cabras en otro lado. Por eso es la razón que nosotros empecemos a escudriñar la palabra de Dios para que no seamos engañados. Recuerden, hermanos míos, de usted depende. Usted toma la decisión de escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras podemos entender que ahí está la vida eterna. También dice a la iglesia de Filadelfia, le dijo: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Tanto en los días de la primera iglesia como en la actualidad se ha cuestionado o se ha negado la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. La iglesia de Filadelfia creía en la palabra de Dios y creía sólidamente en la inspiración del Espíritu Santo para plasmar el pensamiento de Dios por escrito en lo que hoy se conoce como la Biblia. La Biblia es el libro más vendido, más traducido, más perseguido y el único libro que tiene poder para cambiar vidas porque es la palabra de Dios. Recuerden, la Biblia. ¿Qué hacía esta iglesia? Había guardado la palabra. Había prácticamente, como se dice, aferrado a lo que dice la Biblia, celosamente. Por eso Dios le elogia a esta iglesia con estas palabras, le dice: has guardado mi palabra. Segunda de Timoteo, versículo 3, 16, anoten en la Biblia. Segunda de Timoteo, versículo 3, 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Al nosotros saber que toda la Escritura es inspirada por Dios, confiadamente podemos leer, porque va a ser de beneficio para nuestras vidas. Escúchenme bien. Por eso les decía, toda la palabra es inspirada por Dios. No podemos pensar que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios y por tanto va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. También le dice a esta iglesia de Filadelfia, le dice: y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, le dice. En aquel tiempo había personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de Dios. Tenemos que reconocer que aún en nuestros templos se blasfemia, se mancha su nombre continuamente, se utiliza el nombre de Dios para chistes o insultos, se toma en vano el nombre de Dios. Se toma en vano en estos tiempos el nombre de Dios a la ligera. Pero nosotros tenemos que mantenernos. Aún en muchos lugares se niega lo que la Escritura dice. Por ejemplo, hay muchas sectas como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan de que Jesucristo es Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que contener con estas personas. ¿Por qué tenemos que contener con estas personas? Porque tenemos que nosotros
prácticamente guardar lo que dice la palabra. Si ellos dicen que Jesucristo no es Dios y la palabra nos dice que Jesucristo es Dios, nosotros tenemos que reputar eso. Por eso es necesario que nosotros leamos las Escrituras. ¿Para qué? Para poderles abrir los ojos a aquellas personas. Judas capítulo 1 versículo 3. Anoten en sus Biblias, en sus cuadernos. Judas capítulo 1 versículo 3. Dice: amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que se ha sido dada una vez dada a los santos. La fe que se ha sido dada una vez a los santos. ¿Cuál es esa verdad? Lo que dice las Sagradas Escrituras. Una de esas verdades es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Vamos a seguir. Jesucristo anima a los creyentes en Filadelfia para que se mantuvieran firmes y confiados en Él, al proclamar que Dios se hizo hombre para mostrar su amor al morir en sustitución por nosotros. Muchas veces yo he predicado a personas y les he dicho: Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad en una cruz. Y ellos me dicen: tú estás loco. ¿Cómo Dios va a bajar del cielo para hacerse hombre? Pero nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra. Como dice el apóstol Pablo, dice: para los judíos el evangelio es tropezadero, para los gentiles es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces, para unos le parece locura, para otros es tropezadero, pero para los que creemos es poder de Dios. Ahora vamos a anotar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: vuelve a hablar el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia y le dice, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. Le dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Esto se refiere a la espera paciente por la venida de Cristo para recoger a los suyos. La paciencia es muy importante en la vida de un cristiano. No es fácil a nosotros decir la verdad. Podemos ofender a las otras personas, pero somos luz en medio de las tinieblas. Muchos sufren persecución, aún en su propia familia. Otros sufren persecución en sus trabajos. Otros sufren persecución en los lugares donde no se puede practicar la fe. Entonces todos vivimos continuamente sufriendo por causa de Cristo. Pero Dios nos dice que mantengamos esa fe, que guardemos la palabra con paciencia, que nos esforcemos, porque un día todo esto acabará. Que aunque ellos nos hagan lo que nos hagan, nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia mano, sino tenemos que ser pacientes. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en una de sus epístolas: no paguéis a nadie mal, no paguéis a nadie mal por mal, sino pagad al que hace lo malo haciéndole lo bueno. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36.
Romanos 8, 35 al 36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Nosotros, al cristiano verdadero, nada le aparta de Dios. La tribulación le vuelve más fuerte, dice la palabra de Dios en Romanos, dice, y nos glorificamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay nada que pueda separar a un cristiano verdadero del amor de Dios. Ahora, muchos de nuestros hermanos en diferentes países, como por ejemplo Afganistán, en estos países nuestros hermanos cristianos, ellos son perseguidos de una manera muy brutal. Por ejemplo, hace pocos días estuve escuchando acerca de un pastor que estaba profundizando en este tema y hablaba de que los cristianos en este lugar son quemados, son torturados o son decapitados. Que aún decía que en este lugar a las personas que eran cristianas, dice que, y eran una familia, dice que mataban a sus familiares y después cogían a los niños pequeños y les cortaban la cabeza y le decían al niño pequeño, a su hermano, le decían, te conviertes al Islam, o sea, te conviertes a ser musulmán, o te cortamos la cabeza como a tu hermano. Entonces nosotros nos damos cuenta que en esos lugares están siendo perseguidos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la fe, porque muchos nos mantenemos perseguidos, no solamente de esta manera, sino también en nuestras propias casas. Nuestros hermanos, nuestra familia, muchas veces habla en contra de nosotros, aun siendo nosotros su propia sangre. Pero nosotros tenemos que entender que si esto ocurre, es porque nosotros ahora ya no pertenecemos al mundo, sino ahora pertenecemos a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus hermanos en un tiempo que ellos iban a ir a la Pascua en Jerusalén. Le dijo su hermano Santiago al Señor Jesucristo, le dijo, ¿por qué no vas a Jerusalén en el templo para que todo el mundo pueda ver tus milagros? Y el Señor Jesucristo le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Y le dijo, pero tú puedes ir, porque a ti el mundo no te aborrece, pero a mí sí. Entonces, a nosotros como cristianos, las personas que no conocen de Dios nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Porque nosotros ahora practicamos la verdad. Por esta razón nosotros tenemos que tener el testimonio firme, para que ellos, a través de que vean nuestro testimonio, nuestra buena conducta, se puedan convertir al Evangelio, se puedan convertir a Jesucristo, porque eso es nuestro gran anhelo, que todo el mundo llegue a alcanzar la salvación y ninguno perezca. Anotemos en 1 de Pedro, versículo 3, 14 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15 dice, mas también, si alguna cosa padecieses por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor con vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Cuando una persona viene con una mala actitud y nos empieza a gritar, nos empieza a insultar, nosotros tenemos que responderles con mansedumbre. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos predicando aquí en Londres. Estuvimos predicando mi papá, el pastor Saulo y yo estábamos predicando afuera de las casas. Entonces nosotros estábamos cantando unas alabanzas. Estábamos cantando las alabanzas al Señor y después predicamos la palabra de Dios. Entonces una persona salió brava a hablarnos y nos dijo: lárguense de aquí, ya estoy harto de ustedes, lárguense de aquí. Entonces ella nos insultó, nos habló, y nosotros y el pastor Saúl Barrios, ¿qué es lo que hizo? Se paró ante ella y le dijo: disculpe, nosotros solo estamos aquí predicando el evangelio. Y le dijo: Dios te ama. Y no le respondió mal, no le gritó, no le insultó, sino reaccionó de una manera correcta, como dice la palabra, con mansedumbre, para que después, cuando ella haya vuelto a su casa, pueda reflexionar en lo que ella acaba de hacer. Por eso les digo, hermanos, nunca paguen el mal con el mal, sino paguen el mal haciendo ustedes el bien, para que nadie el día de mañana hable mal de ustedes. Si tenemos paciencia y hacemos las cosas de Dios con sinceridad y amor, Él nos guardará en el día de la prueba en el mundo entero. El Señor Jesucristo les dijo a esta iglesia, les dice que Él, a la iglesia de Filadelfia, le dice que Él les va a guardar del día de la prueba en el mundo entero. Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que se mantenga fiel, porque esta iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia será quitada del mundo y arrebatada antes de ese periodo de sufrimiento. Esto nos da consuelo a aquellos que nos mantenemos fieles al Señor. Miren, hermanos míos, no piensen que ustedes son tontos al agachar la cabeza cuando alguien le trata mal. No piensen eso, porque ¿qué hacía el Señor Jesús? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo: si alguno os bofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? Si alguno quiere ponerte a pleito y quitarte la capa, déjale también la túnica. Si alguno quiere obligarte a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice: oíste que os fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús les dijo: no es así. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo, dicen los publicanos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Eso también hacen los gentiles. Dios nos dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Recuerden, tenemos que esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. El Señor mira tu corazón. Si un día tú reaccionas mal con una persona, pídele disculpas, aunque tú no hayas sido el culpable. Pídele disculpas. ¿Para qué? Para que tú testifiques de que Cristo ha cambiado tu vida. Ahora, las personas, escuchen este mensaje que les voy a dar. Las personas que se mantengan obedeciendo a la palabra de Dios, que se mantengan
creyendo que Jesucristo les salvó y que manifiesten a través de sus obras esa fe que salva, van a ser salvos. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Anoten, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se convierta en incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué hermosa palabra! El Señor nos está diciendo aquí que aquel que se mantenga firme y persevere será salvo. Aquel que se mantuviera en la fe será salvo. Hay algo muy importante. El Señor nos dijo, recoger a su iglesia, que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe la fecha que va a venir el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos dio señales. Señales se están cumpliendo. Dijo, antes de mi venida, dijo, escucharéis rumores de guerras. Habrá terremotos, habrá pestes, el coronavirus, habrá hambruna, habrá señales de los cielos. Todas estas señales ya se han cumplido. También dijo, se levantarán falsos maestros. Los apóstatas se levantarán, renegarán de la fe. Se levantarán burladores, se levantarán pastores que en vez de alimentar a las ovejas, van a estar alimentando a las cabras. Todo esto ya se ha dado, hermanos míos. Entonces Dios nos está diciendo, velad, velad, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón cuando nadie menos se lo espere. El Hijo del Hombre vendrá como ladrón. Si el dueño de la casa supiera a qué hora viniera el ladrón, estuviera preparado. Pero el Señor nos dice que velemos. Velemos y no nos durmamos y mantengámonos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque el que se mantenga firme será salvo y recibirá la corona de la vida. Hay algo muy importante, hermanos míos. Aquellos que no hayan recibido esta salvación, la cual está disponible para toda la humanidad, judíos y gentiles para toda la humanidad. Dice que estas personas, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquellos que no van a formar parte en la segunda muerte, dice la palabra de Dios. ¿Por qué bienaventurados? Porque la segunda muerte dice que se levantarán
Aquellos muertos que no hayan creído en Jesucristo y no hayan hecho lo que Dios les mandó hacer, dice que se levantarán y se presentarán en el trono blanco. Y en el trono blanco dice que se van a presentar grandes y pequeños. O sea, se van a presentar ricos y pobres. No hay excepción de personas, todos se van a presentar en ese juicio. Los que no hayan creído en Jesucristo. Porque los que creamos en Jesucristo no vamos a estar en ese juicio. Entonces las personas se van a levantar. Y en ese tiempo dice que Dios va a abrir un libro. Y en ese libro Él va a enseñarles todo lo malo que hayan hecho durante todo el transcurso de sus vidas. Y en ese momento dice el Señor que muchos en ese momento se van a levantar, aquellas personas que se consideraban cristianos, aquellas personas que pensaban que según ellos eran salvos. Y y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas grandes. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad, porque nunca me obedeciste, nunca hiciste lo que mi palabra dice. Entonces dice que vendrán los ángeles y serán echados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. En esa muerte ya no hay esperanza. Por eso, hermano mío, este día de hoy, persona que me estás escuchando este mensaje, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque puede ser el día de mañana demasiado tarde. Dios hoy te está brindando la oportunidad de ser salvo. Dios te está diciendo: si tus pecados fueran tan grandes, si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo los voy a hacer tan blancos como la blanca lana de la oveja. El Señor te va a lavar con la sangre preciosa de Jesucristo si tú le recibes en tu corazón. Hermanos, recuerden lo que les voy a decir. Todo lo que hagamos tiene una recompensa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga, hermanos míos, y Maranata, Maranata, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Preparémonos, iglesia, porque prontos vamos a ser raptados y vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén.